Ya comienza en Radio Gato Alquinta y Comunidad FM, La Rosa de los Vientos. Libros, escritoras y escritores, cine, música y todas las novedades del mundo cultural y patrimonial del Choapa, Coquimbo y el país. La Rosa de los Vientos es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos haciendo el segundo capítulo, o bienvenidos al segundo capítulo de La Rosa de los Vientos de esta temporada número 3 en este año 2023, en este abril ya, que comienza a avanzar. Estamos ya en las últimas semanas de abril y como siempre contarles que La Rosa de los Vientos va a través de Comunitaria Gato Alquinta en el 107.1 para todo Salamanca, y también a través de Comunidad FM en el 98.3 en el Valle Alto del Choapa. Como siempre, saludamos a nuestros compañeros de programa, María Victoria, y también nuestro estimado Rodolfo Muñoz. Hola Mauricio, hola Rodolfo, ¿cómo están? Acá en una nueva entrega, 20 de abril, en La Rosa de los Vientos. Contarles que tenemos hartas novedades, ya que es el mes de los libros, aquí y en la Quebrada del Ají. Muchas actividades, mucho que decir, mucho que contar. Así que vamos a estar con ello en este programa. Estimado Rodolfo, ¿cómo le va en este jueves? Estamos bien. Esperando las lluvias, ¿cierto? Oye, sí, ¿no? Era en abril el clima tibio, en vez de la canción. Vamos a cambiarle la letra. Pero bien, con hartas novedades, hartas noticias, ¿cierto? Y nada, pues esperemos que sea un programa entretenido para toda nuestra audiencia. Oye, a mí se me olvida porque todavía hay gente que se está incorporando a la sintonía de la radio, todavía algunos no saben muy bien, entonces yo siempre tengo que repetir, todos los jueves a esta misma hora, entre 7 y 8 de la noche, hacemos La Rosa de los Vientos, ¿no es cierto?, a través de Comunidad FM en el Valle Alto de Choapa, en 98.3, y también a través de Comunitaria Gato Alquinta en el 107.1, para todo el Salamanca urbano, y también sectores como el Tambo, La Higuerilla, ¿no es cierto?, Panguecillos, Chalinga, qué sé yo, el Boldo. Y para el mundo a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. Importante eso, ¿ah? @ La Rosa de los Vientos Salamanca. Eso, muy importante. Así que todos los jueves, desde abril, ¿no es cierto?, estamos en este segundo capítulo y esperamos llegar al número 24 por allá, cerca de octubre. Sí, cerca de octubre. Oye, y en el día de hoy siempre comenzamos con algunas noticias ahí. Bueno, siempre hay cosas interesantes que poder contarles, ¿no? También este es un programa, recuerden, financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, por lo tanto también promovemos, ¿no es cierto?, concursos y otras varias cosas que están sucediendo en el ámbito del libro y la lectura, ¿no es cierto?, en este año 2023. Así es, así que partamos con las... En tierra derecha nomás, estamos como medio tiesos, las siempre esperadas efemérides. Las esperadas efemérides, por Oye, supuesto. son muy importantes las que hay en esta semanita, ¿eh? Mira, pues voy a partir por una que tiene que ver de alguna manera igual con el libro, porque estaba hablando, bueno, concretamente del Día de la Tierra, ¿no? Yo obviamente que todo lo que circunda el tema del Día de la Tierra tiene que ver con la creación para los más místicos, ¿cierto? Con la reproducción, con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Y el libro tiene que ser también un objeto, como se siempre dice la Vicky, ¿cierto? Y yo le voy a agregar ecológico, ¿no? Por ahí en algún capítulo creo que vamos a mencionar, o tú lo mencionaste, lo trae la literatura ecológica, por ejemplo, creo que lo veremos, lo revisaremos, pues. Entonces, mira, el día tiene, ustedes saben que yo siempre vengo con el lado B también del tema, pues. ¿Ya? Oficialmente es el Día Internacional de la Madre Tierra, ¿ya? Y esto es un tema que se le ocurrió a los gringos, ¿ya? Específicamente a un senador norteamericano llamado Gaylord Nelson, ¿ya? Que proclamó este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra, ¿ya?
Ahora esto tiene su lado más o menos entretenido, ¿no? Porque mira, la primera manifestación, esto se declaró el año 1969. Hoy se dan cuenta que de repente uno habla y dice, por ejemplo, mira, esto pasó en el año 85, pero se nos olvida que cambiamos de siglo. ¿Ah? Tal cual. Y no decimos 1900. Si no, podría ser cualquier otro. Será porque somos nacidos en el siglo pasado. Se nos cae el carnet, ¿no? Tal cual. Bueno, la primera manifestación, convocatoria, fue el 22 de abril de 1970, promovida por este senador, como les digo, y participaron cerca de 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias, secundarias, centenares de comunidades. Tenía un objetivo concreto, que era lograr que el gobierno de Estados Unidos creara la Agencia de Protección Ambiental, algo que después se fue replicando también en muchas otras naciones. Pues recordemos que recién por ahí por 1991, 92 aquí también tuvimos, no me acuerdo cómo se llama en esa época, ¿Quién? Como el Ministerio del Medio Ambiente, la CONAMA, ¿no? Comisión Nacional del Medio Corporación Ambiente. Nacional del Medio Ambiente. Así comenzó, digamos, la institucionalidad ambiental para el Estado de Chile. Ahora hubo un pequeño problemita ahí, que también en el 22 de abril de 1970 coincidió con el 100º aniversario del natalicio de Vladimir Ilyich Ulyanov. Mira. Nuestro nunca bien ponderado Lenin, ¿no? Porque se había trasladado el calendario gregoriano. Entonces por eso coincidió con esa fecha. Y muchos suspicaces pensaron que esto había sido un ardid, ¿cierto? De la gente de izquierda. Como para destacar la figura de Lenin, ¿ya? Incluso el famoso... Como el padre de la tierra, dices tú. Claro, algo así. exacto. De hecho, la revista Time entrevistó a un montón de gente, entre ellos a una sociedad que se llama Daughter of the American Revolution, que era como la hija de la Revolución Norteamericana, que proclaman mucho el tema de los padres fundadores, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y dijeron... elementos subversivos planean hacer que los niños americanos vivan en un ambiente que sea bueno solo para ellos. ¿Ya? Como que siempre la crítica hacia el tema de la izquierda pasa un poquito por ahí también. Pues. Hasta John Edgar Hoover, famoso director del FBI, salió al cuento también porque era la época en que él infiltraba, digamos, los movimientos sociales, etcétera. Entonces, ese es como el lado B de lo que hoy en día, digamos, se conmemora en todo el mundo como el Día de la Tierra. ¿Cierto? Sí, pues, y de todas maneras, si bien es cierto hoy en día, o de los 90, finales de los 90 en adelante, como que comienzan a tener poder los partidos verdes en Europa, ¿no es cierto? Pero los socialismos, digamos, de la Unión Soviética o anteriores, poco y nada tenían de verde. Exacto. Poco y nada tenían de verde, había que producir, o China, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy, al parecer... Eso mismo te iba a decir, hasta hoy, digamos, claro, no es una proclama que... Aunque ahora sí poco a poco se empiezan, la política de ellos, pues ya lograron como su meta, por decir así, de crecimiento. Dicen, bueno, ahora nos vamos a preocupar y vamos a convertirnos, ¿no es cierto?, en el país más verde, y están invirtiendo mucho en energía renovable. Bueno, de hecho en China, de esta ciudad que imita a Silicon Valley norteamericana, que digamos es una ciudad planificada, digamos, entre sus elementos de arquitectura o de diseño de ciudad, de planificación territorial, considera los elementos verdes de la sustentabilidad como un eje fundamental. Claro. Bueno, y tenemos otro montón de días: Día de las Montañas, Día de los Bosques, Día de la Vida Silvestre, Día de la Biodiversidad, etcétera, etcétera. Disculpa, que no es Wuhan. No. Ya. A donde nació el feo bicho. Oye, hasta este Día de la Tierra tiene un himno. Mira. Un himno que escribió un poeta y diplomático hindú, Abhay K, se llama. Se los voy a leer porque es cortito, porque además esto es más literatura, por eso tiene claro. Que ya. Nuestro oasis cósmico es cósmica perla azul, el planeta más hermoso del universo. Todos los continentes y los océanos del mundo somos unidos como la flora y la fauna. Somos unidos como las especies de una tierra, negro, marrón, blanco, colores diferentes. Somos humanos, la tierra es nuestra casa. Y así se va repitiendo. Ese es el famoso... Como un mantra. Claro, bueno, imagino que en otras partes famoso, no sé, himno de la tierra, no, yo no tenía idea que tenía... El planeta tenía un himno, así que por ahí va la cosa. Y la segunda cosa que quiero destacar en el día de hoy, ¿cierto?, es que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, lo mencionamos en el primer capítulo, me parece, ¿cierto? Sí.
que es una conmemoración que se celebra obviamente cada 23 de abril a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho a autor. Esto partió en el año 88 más o menos, ¿cierto? Y fue promovida por la UNESCO. Y el día 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro, pues supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, que al parecer sucedió todo en el año 1616. Pero aquí hay un dato freak también, ¿ya? Porque, claro, la justificación inicial para haber escogido esta fecha fue la muerte de Cervantes, pero en realidad Cervantes falleció el 22 de abril y lo enterraron el 23, ¿cierto? Que es cuando se consignó, digamos, su fallecimiento. Por su parte, Shakespeare murió el 23 de abril, pero del calendario juliano. Ah, ¿y eso hacía qué? Eso hacía que en estricto rigor correspondiera al 3 de mayo. Ah, imagínate. Bien alejado, como sí, que nada que ver. Claro. ¿Y del mismo año o de otro? No, del mismo año. Del mismo sí, año, son ya. un par de días que De tienen como, desfase. creo que son como 10 días en estricto rigor, ¿ya? Bueno, lo que sí coincide es que el señor William nace también un 23 de abril, ¿ya? Pero de 1564. ¿ya? O sea, al final fue como que se acomodaron las fechas para que... Claro, como en muchas, digamos, otras circunstancias. Po. Y lo interesante, obviamente, que el Día Internacional del Libro es que además se nombra, digamos, la capital mundial del libro, ¿cierto? Que esto lo definen tres organizaciones internacionales, que son la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, ¿ya? Entonces se supone que hay un año donde estas ciudades ejecutan este mandato y desarrollan distintas actividades en torno a ellos, ¿ya? La primera ciudad mundial del libro que se nombró en el 2001 fue Madrid, obviamente porque Cervantes, ¿cierto? El año pasado fue Guadalajara. Bueno, de ¿cierto? hecho, En por eso fue México. tan importante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde también desde el Ministerio llamaban a participar, a hacer promoción del libro y la lectura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, pues Chile tuvo una importante Súper importante presencia, digamos, en esta feria. Y este año 2023 le corresponde a la ciudad de Accra, en Ghana, ¿ya? En Chile también tuvimos nuestro Día del Libro, por si acaso. Como Día Nacional, dices. Exacto, y se instauró en 1927 y era el 29 de noviembre. Era. Era porque ya en realidad nadie... No, porque ahora como se que el cuenta. internacional se toma el nacional. Se comió. Claro. Sí, claro. Y fue- Hasta colonización de Claro, de y las fue celebraciones en locales. honor del natalicio de don Andrés Bello. Mira, viste, nuestro mentor venezolano por lo demás, ¿ah? Sí, venezolano. Oye, y por otro lado, mencionar también que el 24, porque el 23 de abril es domingo, y el 24 de abril, que es día lunes, está la Feria del Libro Usado del Colegio San Francisco acá en la plaza, entre las 9 de la mañana y las 12:30. Ya a las 12:30 se comienza a desarmar todo, entonces van a encontrar libros de variados precios populares, y también exposición de libros qué buena. con niños desde quinto básico hasta cuarto medio. Van a promocionar textos, explicar lecturas. También vamos a tener un acto cultural con un artista de la comuna de Salamanca muy importante, que es Pablo Narbona, folclorista, artista de vestuario, gestor cultural, que ahora se desempeña en la Municipalidad de Salamanca, así que él nos va a hacer la representación de su cuenta Libros y va a estar ahí presente en la feria. Por lo tanto, hartas sorpresitas, hartos regalos y obviamente el protagonista, que es el libro. Oye, qué interesante, podríamos ir a dar una vuelta, hacer alguna notita de repente, ¿o no? Sí, pues ¿Les súper, tinca? súper. Bien, estamos ahí en la quemada. Hoy es jueves y es el lunes, así que súper Claro. bien. Ahí estaremos. Sí, oye, y hablando de lo mismo, Espérate, pues, me queda una ay, cosita perdona, ya te cortita, quería hacer cortita, callar, ya. sí. Quiero yo. Algo yo creo que había mencionado, pero bueno, lo dijimos que habían en este año, muy particular porque se cumplen obviamente los 50 años de lo que fue el golpe de Estado en Chile.
hay varios concursos que están vinculados, o actividades que están vinculadas, digamos, a esta fecha. Y hay una conmemoración muy especial que le está preparando el equipo del programa de reparación y atención integral de salud del Servicio de Salud Coquimbo, ¿ya? Donde se está invitando a los usuarios PRAIS, digamos, esa es la sigla del programa, ¿cierto? Y a funcionarios de la red pública de salud. Estamos hablando de los quienes trabajan en los hospitales, en los consultorios, en las municipalidades, etcétera, en las seremías, etcétera, a ser parte de este concurso que tiene dos patitas, uno de fotografía y otro de concurso literario, ¿ya? Y el tema obviamente es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y su objetivo es visibilizar y sensibilizar a la comunidad respecto al impacto de este hecho en la temática de la violación a los derechos humanos. La recepción de los cuentos y fotografías se realizará vía correo electrónico hasta el 31 de mayo de 2023 y la publicación de resultados se realizará el 7 de agosto del 2023. El correo y otros detalles ustedes los pueden revisar en la página del Servicio de Salud Coquimbo, ¿ya? La premiación será el 6 de septiembre, en el edificio de la Gobernación Regional, y tanto los cuentos como las fotografías tendrán primer, segundo y tercer lugar. ¿Ya? Así que ¿hay alguna categoría por edad o todos entran, digamos, mayor de 18 años? No hay, porque en el programa de reparación y atención integral de salud, que es un programa especial destinado a familiares de, bueno, detenidos desaparecidos y víctimas de la tortura. Ah, ya, perfecto. No hay menores de edad. Claro. Entonces no. Y bueno, y los funcionarios públicos de salud, perdón. Son todos mayores de edad. Sí. Perfecto. Oye, yo también, sí, yo también tengo, ahora me toca a mí. Yo también tengo noticias y está vinculado con los libros chilenos que marcarán el año, que marcaron y que están marcando la pauta en la literatura comercial, digamos, en las librerías, tanto editoriales conocidas, grandes, transnacionales, y también editoriales independientes que están marcando la pauta este 2023. Entonces, bueno, los principales libros que están saliendo al mercado durante este año 2003 son algunos de los siguientes. Tenemos autores nacionales. Durante los primeros meses del año, el sello Suma publicará Gente como yo, la nueva novela del guionista y escritor José Ignacio Chascas Valenzuela. ¿De qué va la novela? Un matrimonio gay intenta ser padres por vientre subrogado en Estados Unidos. Es un relato de ficción, pero con un trasfondo autobiográfico. Y este es de la, explica, ¿cierto?, la editorial, parte del conglomerado Penguin Random House. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando de textos que también se buscan internacionalizarse. Por otro lado, Six Barral va a lanzar Chilco, lo nuevo de la destacada poeta Daniela Catrileo, de ascendencia, ¿cierto?, mapuche. Aguafuerte de Simón Soto, también por Six Barral. También Planeta publicará el libro sobre la luna del astrónomo José Massa, que también estuvimos, por lo menos yo lo cité la semana pasada. Entonces tenemos otro estreno de José Massa. Y por otro lado, Camila Gutiérrez, que es autora de esta novela de las chicas locas, que después fue una película, lanza el libro Historia del reggaetón. ¿Bien? Así que mira, para todos los gustos. En el campo de la sociología saldrá vía editorial Ariel el libro Liberación Nacional Mapuche, la otra vía pública a la autodeterminación, 2010-2021, de Fernando Pairicán. Bien. Respecto, esas, digamos, son como las casas editoriales más grandes, Ariel, Planeta, Six Barral, ¿cierto? Que Random House, que son transnacionales. Y en el caso de las casas editoriales independientes, también hay importantes novedades. A través de Alquimia Ediciones, el escritor nacional Juan Pablo Sutherland publicará Locabulario, abecedario de la cultura marica. La misma editorial también publicará Pseudo Araucana, de la destacada poeta Elvira Hernández. Además, una empresa existencial que reúne fragmentos de entrevistas a José Donoso, ya que si bien hay novedades, por otro lado también hay reediciones del canon literario de escritores y escritoras iconográficas de nuestro país. La editorial Cuneta
publicará La siembra de nubes, una novela de la escritora y editora Claudia Apablaza. También publicarán el debut del primer libro de cuentos de la actriz Blanca Levín. Bien, así que además de actriz, cuentista. Sí, y que a la vez está con un programa muy interesante los días domingos, si no me equivoco, en TVN, que se llama 50 años. Sí, que está también por lo mismo. Exactamente, muy interesante. Sí. Recomendable. En Montacer 2, que es otra editorial, señalan que llegará a las estanterías un libro de entrevistas a autoras latinoamericanas hechas por la crítica literaria Lorena Amaro. Acá está entrevistando a Mariana Enríquez, Samantha Schleving, Fernanda Trías, Margarita García Roballo y Nona Fernández, entre otras escritoras. Acá también hemos leído a Nona Fernández. En Overol, otra editorial, publicarán Edipo Hiperbóreo, una antología de fábulas sobre el exilio y la tiranía de Raúl Ruiz. Además, La vuelta al perro de Cintia Rinsky, Huelga de Sir del destacado poeta Andrés Sandbarten, además de libros de Andrea Palet y Francisco Mouat. En las editoriales universitarias, porque claro, tenemos editoriales de conglomerados grandes, editoriales independientes y las editoriales universitarias. Las ediciones de la Universidad Diego Portales estará publicando la poesía política de Nicanor Parra, además de un libro de ensayos de Raúl Ruiz. Raúl Ruiz es un cineasta, por si acaso, de Los Tres Tristes Tigres y un montón de películas vinculadas a él. La biografía de Luis Ribano, escrita por Juan Andrés Piña. Juan Andrés Piña, un escritor, profesor de literatura también. Conversaciones con Adolfo Kuf, no sé si ubican a Adolfo Kuf, artista visual chileno, de Claudia Donoso, y un libro sobre Carlos Droguet de Álvaro Lizama. Álvaro Lizama, también profesor de literatura, fue mi profesor en la universidad y compañero de universidad también. Y por otro lado, la editorial USACH de la Universidad de Santiago de Chile saldrá a Pensar lo Público de Diana Aurenque. En el área de la literatura se le dará continuidad a la colección de la USACH, Poesía en Breve, con antologías de Soledad Fariña, Verónica Sondek, Nadia Prado, Verónica Jiménez, Marcelo Guajardo, Gustavo Barrera y José Ángel Cuevas. Bien, además de la reedición de Poesía y Cultura Poética en Chile de Waldo Rojas. La editorial UV de la Universidad de Valparaíso tendrá Telier Esencial, Justicia de Agustín Esquela y Luz Rabiosa del poeta Rafael Rubio. Por otro lado, la editorial Catalonia tiene contemplada La historia secreta mapuche de Pedro Cayuqueo, además de El farero del fin del mundo de Patricia Stambuk, Mi hermanita hormiga, La cocina de Marta Brunet, de Sonia Montesino. Decir que Sonia Montesino estuvo presente también acá en Salamanca el fin de semana pasado, estuvo presente... Antepasado. Y el pasado también. No, estuvo, el antepasado. El pasado, porque estuvo presente en el acto que se hizo sobre... donde estuvo este señor Jorge Culón, en la presentación en la Escuela Dieguitas de Chalinga. El antepasado fue entonces, porque viste, estaba equivocada. Sí, pues sí, fue el jueves pasado, pues. Ah, bueno. Sí, fue el jueves pasado. Una cosa de fecha. Y después tenemos, antepasado, tenéis razón. En la Pollera Ediciones vendrán Las Insectas de Marcelo Leonard, Alegoría del Mar de Óscar Barrientos, además de recados completos de Gabriela Mistral, edición a cargo de Diego del Pozo y uno de los especialistas en el Premio Nobel del 45. Además, un volumen de entrevistas a escritoras contemporáneas de Antonella Esteves. Y una efeméride importante, como también lo destacaba Rodolfo, serán los 50 años del golpe, y en ese contexto saldrá vía Ediciones B, La vida es eterna, de Mario Amorós, calificada como la biografía definitiva de Víctor Jara. Bien, en Montacerdos publicarán algunos títulos como parte de la colección Biblioteca Nancy Guzmán, que rescata historias de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. De esta autora es, por ejemplo, Ingrid Olderock, La mujer de los perros, que esta es la mujer que se basó en el cortometraje Bestias, nominado al Oscar. También en banda propia publicarán Autor Material del escritor chileno Matías Celedón, una novela experimental que con textos de ficción en diferentes registros indaga en la historia de un condenado por violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Y en ediciones Universidad Diego Portales, el periodista Juan Cristóbal Peña publicará un libro sobre Mariana Callejas, y en Catalonia estrenarán las traducciones de Fantasma de Sheridan Circle, el asesinato de Orlando Letelier, de Alan McPherson y de Pinochet, los archivos secretos de Peter Kornblum. Así Oye, que hay una hartas novedades. Hay una cantidad de novedades y de cosas por leer. Cuando dicen no pasa nada en Chile en torno al libro de lectura, están pasando muchas cosas. No, montón. Ahora de me cosas. cae una sola duda. Yo no sé si de las primeras cosas que mencionaste, de las primeras decía la poesía política de Nicanor Parra. Ujú. Yo creo que es más, eso yo encuentro más la poesía humorística. ¿Humorística política? Cuando Nicanor Parra habla de política. En todo caso, claro, y las ironías políticas La antipoesía política. las ironías antipoéticas de Nicanor Parra. Bueno, no sé, pero bueno, siempre es entretenido leerlo. Yo solamente digo que hay harto que leer. Tú por ahí dijiste, todas esas novedades se pueden encontrar, por ejemplo, en el fondo, o sea, en el Ministerio de la Cultura. Hay otro sitio web que siempre también está nutriéndonos de noticias. Y hay muchas de estas publicaciones interesantes, porque antes uno dice, ay, pero pucha, todos los libros están en Santiago. O, bueno, si usted se lo quiere comprar, también hay formas bien fáciles hoy día, Sí. a través de Mercado Libre, que le lleguen al Busca tiro. libros. Y también a la vez puede pedirlos digitalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la biblioteca digital. Bueno, a lo mejor no todo eso que nombraste tú, porque están llegando, ¿no? Son como recién obras. Pero hoy en día existen todas las posibilidades tecnológicas para leer a distancia, por decir así. Sí, y además el mito de que en Chile no se lee es ya a estas alturas una falacia, completamente. Hay mucho desarrollo de la literatura y en todos los ámbitos y en todos los géneros. Sí, pues, así que ya estamos como avanzando en eso. El otro Oye, día- sí, pues, y Sonia Montesinos sí vino la semana antepasada. Sí. Perdón. Perdón. Oye, sí, es interesante la gente que no la conoce, una antropóloga y que ha hecho varias digamos, ha colaborado con varias instituciones, personas, artistas, gestores acá en la zona, así que... Sí, súper vinculada con el territorio del Choapa, así que Exacto. bien. Oye, vamos a ir a la música, vamos a seguir en este recorrido o digamos visitando, conociendo artistas de la región, vamos a seguir en el Limarí, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar, no sé si podríamos decir un grupo o un cantante, diría yo, bueno, una expresión artística o una expresión musical, se llama Pintor Juan. Vamos a escuchar esto que se llama Siempre es Poco. Vamos a la música y volvemos con más Rosa de los Vientos. Eran días tan nublados, congelando peces a mi lado, traspasando las líneas de la inocencia, la gusana diestra y siniestra de cerebros tan cansados que duermen en sus manos. Siempre es poco, siempre es poco, conformismo reglamentario extra innecesario. Siempre es poco, siempre es poco, conformismo reglamentario extra innecesario. Sombras que caminan sobre una fantástica ciudad. Se abre el sueño de un bello manantial ante la mirada incompleta de un paraíso terrenal. Ya no será todo posible comercial. Siempre es poco, siempre es poco, conformismo reglamentario extra innecesario. Siempre es poco,
esperando a aquella generación. Bueno, y estábamos escuchando a Pintor Juan con este tema que se llama Siempre es Poco. Y estamos entrando a la segunda parte de La Rosa de los Vientos. Recuerden que todos los jueves, entre las 7 y las 8 de la noche, a través de Comunidad FM 98.3 y también a través de Gato al Quinta FM en el 107.1 para todo Salamanca urbano, llegamos hasta todos sus hogares, ¿no es cierto? Haciendo esta Rosa de los Vientos en la tercera temporada, ¿no es cierto? Nuestro segundo capítulo, y también a través de las redes sociales que ustedes siempre me las recuerdan. Facebook, Instagram, YouTube, @La Rosa de los Vientos, Salamanca. Sí. Bueno, ahí siempre van a aparecer los GCs también. Exactamente. Para que nuestros amigos nos escriban. Recuerden que cuando empecemos a regalar libros, la metodología o el método va a ser que vamos a fijar en quienes más hayan comentado y quienes más compartan también, Sí, por ¿cierto? supuesto. Nuestro programa. Claro, y tenemos una cantidad de libros muy, muy interesantes que vamos a comenzar a regalar ya, yo creo que en las próximas semanas. Así es. Oye, bueno, y en esta segunda parte siempre también traemos algunos textos y traemos también algunos escritores para hablar de ello y para escucharlos también a través de las voces de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Bueno, mira, yo empecé la semana pasada, yo creo que a lo mejor me voy a ir por la estación este año. Empecé con el tema del otoño, hasta que termine el otoño voy a traer Sigo con textos otoño. relacionados con, ¿ya? Y además también el autor que traje hoy día, además también está de efeméride, digamos, de nacimiento en estos días también. Pues él nació en Valparaíso el 23 de abril del año 1882 y me refiero a don Augusto Dalmar. ¿Ya? Aparte, bueno, él fue considerado uno de los principales escritores de su generación, novelista, poeta, cuentista, etcétera. Y además fue el primer escritor en recibir el Premio Nacional de Literatura en 1942. ¿Ya? Bueno, él viaja por distintas partes del mundo donde se va fogueando además, ¿cierto? Y alimentando su espíritu naturalista, porque él se lo vincula mucho con esta corriente del arte, de la creación, ¿cierto? Vinculada al realismo también, que va en contra de lo que en ese momento se llamó, por lo menos acá en Chile, el criollismo, ¿ya? Con una fuerte mirada social o de búsqueda de objetividad social, ¿ya? Recordemos que a principios del siglo 1900 estaban, por así decirlo, floreciendo recién todo lo que eran las ciencias sociales, ¿ya? La antropología, la sociología, ya en términos más académicos. Entonces hay una unión, hay digamos una vinculación respecto a ello. Y el tipo, bueno, viajó por Argentina, por Perú, por la India, por Turquía, Italia, Francia, etcétera. Buen periplo se dio para el tiempo. Pasó por la Guerra Civil Española, como tantos otros escritores, ¿cierto? Que se fueron vinculados, llamados a participar de ello, etcétera. Y vuelve a Chile y ahí se le hace este reconocimiento. Y prácticamente yo creo que vuelve como a morir, porque fallece ya como en 1950, más o menos por ahí, o sea, 7 años después más o menos de que le dieron el premio, ¿ya? Y este textito, donde se menciona el tema del otoño, etcétera, se llama Gota de Agua. Hoy, en febrero, pleno mes del sol, la mañana ha amanecido como de invierno, mojada la tierra y el cielo ceniciento. Esa lluvia fina ha desgajado algunas hojas de los árboles, y como en las ramas se enredaba la neblina de los días húmedos, el paisaje de verano se me ha aparecido bajo una forma inesperada. Pero tras de la nube se presienta el sol. Uno no toma en serio toda esta melancolía, sino como un pasatiempo y una sorpresa agradable. La brisa hará evaporarse el agua, y el verdor del campo brillará todavía más. ¿Por qué pues me afano yo en mi estación de oro, en la mañana de mi vida, por estas ligeras nubes? No hacen sino prestarle un encanto más a mi juventud. Todavía el sol tiene que recorrer una larga trayectoria sobre mi cabeza,
Todavía no deja huella nada de esto. Una hoja menos, apenas, una pequeña advertencia de que después de la luz y del otoño se sigue la vejez. Pero esto se parece tanto al dolor de las desilusiones decisivas, a los supremos abatimientos, como se parece al invierno esta mañana nublada, a las mañanas sin flores y sin pájaros, en que el sol no puede aparecer porque ya no se le espera. Y vendrán los días de invierno, breves, es cierto, pero cerrados a todo horizonte y trayendo consigo la noche interminable. Sonriamos, entre tanto, nuestras lágrimas de hoy no son sino rocío, mientras que hasta el rocío de aquellos días que han de venir, la tristeza de la lluvia y la escarcha se parecerán a las lágrimas. Augusto Dalmar. Entonces, claro, sigue la misma como tónica de lo que hablábamos el otro día, de considerar el tema del invierno como un paso a la vejez, ¿cierto? Un abandono de la juventud. Pero bueno, tópico literario presente. Tópico literario y que tiene que ver con la observación también de la naturaleza. Yo, por mi parte, los quiero traer a un tema que tocamos el programa pasado y que tiene que ver con la celebración del 2 de abril del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Por eso he traído dos textos. Uno es de una escritora española, para quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, de manera audiovisual. Estoy con El monstruo de colores de Ana Llenas. Bien, Ana Llenas es una escritora catalana que es escritora, autora, ilustradora, diseñadora de 45 años que se ha dedicado a la ilustración de textos infantiles y ha tenido ediciones de este tipo de textos ahora en versión pop-up. La versión pop-up son estos libros desplegables como en 3D para ir fomentando el imaginario infantil. Por ejemplo, este que habla el monstruo de colores es un texto que habla sobre las emociones y es súper atractivo para los niños, les encanta. Para quienes lo están viendo, se despliega, tiene un diseño bien bonito, bien particular, donde señala o identifica las emociones según colores y en realidad encanta mucho a los niños. Aparecen emociones como el miedo, la alegría, la tristeza, la calma y finaliza con el último sentimiento, la última emoción, que es el amor. Bien, así que ahí con este libro pop-up de Ana Llenas, para que lo compartan, para que si alguien puede regalárselo a los niños, niñas, lo tengan en cuenta, porque es un texto bien interesante que lo trabajan harto en los colegios y que acerca a los niños y niñas desde pequeños al reconocimiento y validación de sus emociones, ya que lamentablemente vivimos en un tiempo pasado, hace algún tiempo atrás, en donde las emociones de niños y niñas no tendían a ser muy validadas. Y también hasta en los hombres, o sea, los niños no lloran, los hombres no lloran. Estereotipos de ese tipo se consagraron durante mucho tiempo. Y libros como estos te abren a esa diversidad emocional en donde todos nosotros y nosotras como seres humanos tenemos emociones y que son válidas. El tema es aprender a identificarlas, aprender a tratarlas y aprender a controlarnos. Entonces son textos que no solamente abren la dimensión lúdica a través de la literatura, sino que también se abren a la dimensión psicológica de cada uno de nosotros como seres humanos. Así que qué mejor hacerlo con niños, con niñas desde pequeños para que luego lo sepan, lo reconozcan y las emociones sean los estados naturales que cada uno de nosotros como seres humanos experimenta. Bien, así que totalmente recomendado el texto El monstruo de colores de Ana Llenas. Y también tengo otro texto por acá que se llama Los espíritus Selknam, que este es un texto chileno de la editorial Amanuta, una editorial que se ha especializado bastante en literatura infantil y juvenil
y que relata la historia de uno de los pueblos originarios del sur, del extremo sur de Chile, que son los Selknam, y lo hace a través de un cuento basado en un mito de este pueblo. Y bueno, contarles que este texto está escrito por Ana María Pavés y Constanza Recart. Ellas son las fundadoras de la editorial Amanuta, y ambas como de oficios bien distintos, una digamos vinculada con el mundo de la literatura, Ana María Pavés, y Constanza Recart es médico de profesión y después como médico se especializó en psiquiatría infantil y juvenil. Y a partir de esta especialización surgió también su mundo y su interés de la educación o de la formación a través de la literatura. Lo mismo que hablábamos, esta vinculación de la psicología y los textos que te abren otro mundo, otra dimensión. Y también este libro es ilustrado por Raquel Echenique, que ella es ilustradora y diseñadora, que ha participado en un montón de textos ilustrando tanto de Editorial Amanuta, ha recibido premios por la Organización Internacional del Libro Infantil, que es IBI, por su larga trayectoria y participación en la ilustración de este tipo de textos. Así que les voy a leer un fragmento del inicio de lo que es este texto, Los Espíritus Selknam, que es un cuento que fue publicado por primera vez en el 2003 y ahora ya van como en la 9ª edición más o menos, porque yo tengo acá la 8ª edición de febrero del 2020, así que como ya estamos en el 2023 ya deben haber más. Dice entonces: los Selknam, u Onas, eran un pueblo que habitaba en la isla grande de Tierra del Fuego, al sur del continente americano. Vivían en pequeños grupos y se trasladaban de un lugar a otro. Eran principalmente cazadores de guanacos, roedores, zorros y aves. Los Selknam contaban que hace mucho, mucho tiempo atrás, las mujeres eran las que gobernaban a los hombres. Los hombres estaban obligados a hacer todo lo que les ordenaban las mujeres: cazar guanacos para comer, fabricar sus ropas con las pieles de animales, construir chozas, recoger moluscos, huevos, raíces y hongos para comer, y también cuidar a los hijos. Mientras los hombres estaban ocupados de la mañana a la noche, las mujeres descansaban y conversaban sin hacer ningún trabajo. Un día, mientras las mujeres estaban reunidas, Luna, que era la mujer más extraordinaria y la jefa de todas ellas, les habló. He observado que los hombres son más fuertes y numerosos que nosotras. Tenemos que hacer algo para que sigan bajo nuestras órdenes y no se rebelen. Las mujeres reflexionaron y discutieron hasta que Luna dijo: tengo una idea. Engañaremos a los hombres. Nos haremos pasar por espíritus que les dirán que nos obedezcan y así los hombres nos temerán. ¡Qué bien! ¡Podremos seguir descansando!, dijo una de las mujeres. Sí, pero antes hay que fabricar los disfraces y ensayar cómo representaremos a los distintos espíritus. Los hombres deben quedar impresionados con el poder de estos espíritus, agregó Luna. Eres tan inteligente, Luna. Todas tus ideas son siempre las mejores, dijo otra mujer. Cada cierto tiempo haremos una ceremonia que se llamará Hain y les diremos a los hombres que se celebrará para que las niñas sean introducidas a la vida adulta. En el Hain aparecerán los espíritus, terminó diciendo Luna. Todas las mujeres aplaudieron la idea. Desde ese día, las mujeres organizaron la ceremonia en secreto. Para el Hain, construían una choza muy grande con una fogata en el centro. Los hombres tenían prohibido acercarse. Luna decidía qué mujeres iban a disfrazarse y representar a los distintos espíritus. Las mujeres se preparaban, se pintaban los cuerpos de colores blanco, rojo y negro, para que los hombres no las reconocieran. Fabricaban máscaras con cortezas de los árboles, también ensayaban los pasos y posturas de cada uno de los espíritus. La ceremonia del Hain
consistía en la aparición de muchos espíritus, cada uno de los cuales tenía un atuendo y una personalidad. Algunos llegaban en la noche y otros aparecían en el día. Unos venían del cielo y otros de las profundidades de la tierra. Unos se representaban solos y otros en grupo. Había espíritus malvados y crueles. Otros eran divertidos. Pero una cosa era cierta: todos eran extraordinarios. Y ahí continúa el cuento con la descripción de los distintos tipos de espíritu, con los Short, Tanu, los espíritus payaso, Halpen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un súper buen texto. Yo les cuento que mi hijo, que tiene 4 años, es fanático de este libro. O sea, se sabe todos los nombres de los espíritus, los representa. Él es Halpen y alucina con el texto. Oye, y un matriarcado, ¿ah? Matriarcado completamente. Pero después lo interesante es seguir leyendo el libro para enterarse de cómo se transforma la historia. Qué interesante, porque también está hecho para niños, como dices tú. Las formas de acercar a los niños, bueno, habitualmente era que a uno o uno le leyera, o cuando uno era chico le leían algún cuento o le contaban un cuento, ¿no es cierto?, para dormir. Pero hoy en día también, qué interesante que el objeto libro, como decían ustedes al principio, se convierte en eso, tus primeros gustos por la lectura pueden comenzar con un libro como ese que tú estás recomendando, ¿no? No, y claro, y basado también en pueblos originarios, basados en nuestro contexto, en nuestras situaciones. Entonces, totalmente recomendado para padres y madres. Es un texto que, según la editorial Amanuta, se disfruta entre los 8 y 12 años. Esa es como la edad recomendada, ¿ya? Pero como les digo, el mío tiene 4 y lo goza todo el rato. Oye, qué interesante poder estar recomendando libros a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche, tal vez diríamos mejor, ¿no? Porque con el cambio de hora salimos en la noche a través de La Rosa de los Vientos, quiero decirlo, y nosotros, para quienes nos escuchan, a través de la palabra, del cuento que el fragmento que leyó Victoria ahí, uno se va imaginando ese tipo de cosas. Y para quienes nos ven también, tuvimos la oportunidad de ver un par de libros muy interesantes en torno a cómo hoy en día se hacen libros, ¿no? Ya no son solamente el típico, la página escrita solamente, ¿no? Aunque nosotros estábamos acostumbrados que de repente esos cuentos de niños venían con dibujitos y hoy en día vienen con relieve, vienen en 3D, por decirlo de alguna manera. Claro, como que vienen en 3D. Yo me acuerdo cuando era niña que mi mamá nos tenía unos libros en la casa que eran los clásicos, Hansel y Gretel, por ejemplo, Caperucita Roja, Blancanieves, y que venían con unos hologramas. No sé si, bueno, yo soy media vieja, ¿no? Pero venían estos textos y eran súper entretenidos de leer. Y las ilustraciones eran hechas, por ejemplo, con monitos de plasticina o con otro tipo, o sea, como que el recurso visual también tenía mucho de artístico, no solamente vinculado con la ilustración digital o de dibujo a mano, sino que también a través de la elaboración de retratar a través de objetos, con objetos, la escena de algún fragmento del libro. Y yo me acuerdo que me encantaban. No sé si tuvieron como esa experiencia. Podríamos, en el caso de estos, por ejemplo, y otros libros que, bueno, sobre todo cuando regalemos, sacarle fotos. Sí, para que lo vean. Las vamos subiendo a nuestras redes, pues, para por supuesto, se entusiasmen más. Sí, yo me acordaba de algunos de los cuentos que leía cuando era chico, cuando ya aprendí a leer, ¿no? Me acuerdo siempre de Horacio Quiroga, el uruguayo, que tenía, bueno, escribía mucho sobre animales, sobre selvas. Me acuerdo de la abeja aragana. Bueno, entre tantos otros, ¿no? que tiene ese escritor, y bueno, y algunos también digamos de anglosajón, no sé, como El gigante egoísta. Esos cuentos leía yo cuando era chico. Sí, no, entretenido. Así que eso era lo que traía de lectura, sí. Recomendable para absolutamente recomendable, sí. Recomendable para todos los amigos y amigas que tienen hijos pequeños y que quieren iniciarlos también en el mundo de la lectura, ¿no? O habituarlos a la lectura.
Es muy, muy importante que los niños comiencen de pequeña edad a familiarizarse con los libros. Sí, niños y niñas. Niños y niñas. Oye, y seguimos avanzando en La Rosa de los Vientos. Vamos a seguir escuchando música de la cuarta región. Vamos a escuchar un grupo que se llama Jesper, o por lo menos así se escribe. Y esto que se llama Seque el Tiempo. Así que vamos a escuchar sonidos desde los Ovalles o desde el Limarí y volvemos con más Rosa de los Vientos. Sé que el viento llevará mis ganas de mirar tus ojos flojos. Tal vez las olas marcarán el trazo de tu pelo, hablando de un desvelo. Cuando se trata de ti, no hay motivo para hablarte. Silencias todo aquí. Y ese sol quedó mezclado en tus ojos. Cuando miro tus ojos, mi alma revela, pero sigue ahí. Aunque tú no lo sientas, debes saber que yo también lloré ya no sé qué hacer. Pregúntame si amé las tardes en tu pecho. Mate y mar, sé que tú eres el mar. Sé que tú eres ese viaje que pronto empezarás. Y ese sol quedó mezclado en tus ojos. Cuando miro tus ojos, mi alma revela, pero sigue ahí. Aunque tú no lo sientas, debes saber que yo también lloré por ti. Ahí estábamos escuchando entonces a Jesper, Seque el Tiempo. Era una canción suave, diría yo, pero Suave pero pegajosa. suave pero pegajosa. Usted muy bien lo describió. Estamos entrando ya a la última parte de La Rosa de los Vientos. Recuerde, siempre yo les recuerdo que vamos todos los jueves entre las 7 y las 8 de la noche aproximadamente, a través de Comunitaria Gato Alquinta en el 107.1 para todo el Salamanca urbano, y también a través de Radio Comunidad 98.3 para el Valle Alto de Choapa. Ya nos escuchan en Batuco, en Tranquilla, en Chillepín, en Cuncumén, y también en parte de las faenas mineras, llevándonos, ¿cierto?, esta Rosa de los Vientos en su tercera temporada. Bueno, hace como la semana pasada, si bien es cierto, lo nombramos, pero yo creo que de todas maneras es justo leer un texto de los grandes. Yo, De una grande. de una de las maestras más importantes, la primera premio Nobel de literatura chilena, mujer por lo demás, una adelantada a su tiempo, una mujer de nuestra región, que ya Además, también siempre lo destacamos, como es Gabriela Mistral.
creo que es muy necesario hacerlo porque también es una adelantada a su tiempo. Siempre lo hemos dicho, ¿no? En diferentes cosas, en las causas sociales, en su mirada del indigenismo, en su mirada de la mujer, ¿no es cierto? Era muy avanzada para aquellos tiempos, cuando ella nace, digamos. Yo creo que adelantada y por lo mismo incomprendida durante mucho tiempo también. Sí, pues lo pasó muy mal en Chile. Ella siempre se refirió a Chile de una manera no, o sea, a su valle él que lo recuerda con mucho cariño, le escribe mucho, pero a Chile en general lo pasó mal en Chile, por decir así. Y desde sus primeras épocas, ¿no? Porque recordemos que ella, por ejemplo, no logró entrar a la escuela normal en Serena para estudiar pedagogía o estudiar para convertirse en una profesora, porque en ese tiempo las escuelas normales eran regidas por la iglesia, y el cura rector, por decir así, o digamos quien dirigía, consideró que ella tenía lecturas que eran poco apropiadas para una señorita de esa época. O sea, es decir, la consideró una rebelde, y como dijo, no, usted no puede entrar acá con esos pensamientos que tiene. Era tan chica y ya escribiendo, pero de un calibre de contenido súper potente. Entonces ella después digamos que ella se autoeducó, o sea, fue una autodidacta, conoció por ahí un periodista de La Serena en aquellos años que le facilitó su biblioteca, y gracias a ello comenzó a conocer, ¿no es cierto?, el Chile literario y el mundo literario, por decirlo de alguna manera. Y posteriormente ella da exámenes libres, por decir alguna, o ¿cómo se dice? Cuando tus ramos digamos, haces unas pruebas sin necesidad de haber cursado de manera formal. Convalidó mucho de sus conocimientos y se convirtió en una profesora, ¿no? Eso también le trajo hartos problemas, porque cuando empezó a llegar a los liceos donde estuvo en muchas partes de Chile, los profesores, digamos, que habían estudiado en los institutos pedagógicos, en las escuelas normales del momento, la miraban no la miraban bien, consideraban que como que había entrado por la ventana, digamos, a la pedagogía. Y mira cómo es el mundo, ¿no? Porque ella así sabía mucho más que todos. Se convirtió en la premio Nobel, pero antes de eso hizo un periplo muy grande, ¿no es cierto? Primero por Chile, estuvo en Antofagasta, en Serena, en Ovalle, en Los Andes, en Traiguén, en Temuco, en Santiago, en Punta Arenas, donde dice que el frío pidió que la devolvieran un poquito más al norte, porque el frío de Punta Arenas era muy grande. En aquellos años el presidente Sanfuentes, estamos hablando de la primera década del siglo XX, tenía como ministro de Educación a quien posteriormente se iba a convertir en presidente, y que era su amigo, ¿no es cierto?, Pedro Aguirre Cerda, que era un profesor. Y él la llevó, digamos, a esos lugares y le dio tareas bien importantes. Por ejemplo, cuando fue a Punta Arenas era más bien una colonia de extranjeros, casi no habían chilenos. Le pidió: Gabriela, nosotros necesitamos hacer que ese territorio se chilenice, por decir de alguna manera. Entonces, bajo esas instrucciones, ella comenzó a hacer sus primeras armas, digamos, en la pedagogía. Y bueno, y poco a poco, en la medida que iba en estas ciudades, ¿no es cierto?, en su periplo por diferentes ciudades, como inspectora, como profesora, como directora, iba escribiendo también. Entonces, muy, muy joven, ella, digamos, empezó a enviar artículos a las prensas, a los diarios, digamos, primero de Serena y Coquimbo, y posteriormente ya de todo Chile, a los 14, 15 años. Y también así en las compañías, por ejemplo, que ella, donde comenzó a trabajar como profesora, muchos de los alumnos eran mayor que ella. Entonces, fue una época difícil, pero a la vez también se notaba que tenía una potencia tremenda esta adolescente Lucila de María Godoy Alcayaga, ¿no es cierto?, que venía del Valle Elqui, que su padre había sido profesor y que también dice que la beta poética la sacó de ahí. Ella cuenta de que, si bien es cierto, su padre la dejó a muy temprana edad, ella tenía unos 3 o 4 años, siempre lo recordó con cariño, nunca tuvo como una mala onda con el papá, y ella dice que una vez cuando encontró unos escritos, unos versos de su padre, como que dijo, ahí reafirmó sus ganas por la literatura. Y claro, y ella misma también dice que primero lo que hace ella es escribir artículos, prosa, y después salta, digamos, a escribir poesía. Y todos diríamos, bueno, los biógrafos dicen de que su salto mayor fue ganarse los premios Florales, ¿no es cierto?, de Santiago, que era un concurso que organizaba la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
con los sonetos de la muerte y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el suicidio repentino de uno de sus amores, de sus primeros amores, por lo menos que nosotros conocemos, que es Romelio Ureta. Entonces, a él, digamos, se le dedica estos sonetos de la muerte con los cuales gana los premios Florales y donde ya comienza a partir de ahí a usar su seudónimo, ¿no es cierto?, que es Gabriela Mistral, y que también los biógrafos dicen de que fue porque eran dos escritores que a ella le gustaban mucho, que uno, bueno, Gabriela por Gabriele, no recuerdo el apellido, pero era un italiano, y también Mistral por otro escritor que a ella le gustaba mucho, que era uno checo. Y, digamos, ahí compone el checo se llamaba Frédéric Mistral y el italiano se llamaba Gabriele D'Annunzio. Entonces hace esta combinación y se convierte en la Gabriela Mistral que nosotros conocemos, y que siempre, en temporadas anteriores, nosotros siempre lo hemos dicho, que a Gabriela durante muchos años se le consideró una madre frustrada, la poeta de las rondas de niños, y obviamente es mucho más que eso, y una potencia intelectual y rebelde tremenda, y una potencia, bueno, intelectual, lo vuelvo a decir, tan grande de que ella ya desde antes de irse de Chile se carteaba, por decir así, que era la manera como la gente se relacionaba en ese tiempo, ¿no? Con el que era ministro de Educación de México, quien se la lleva para allá, toma un vapor, dice ella, imagínate cuántos días sería en un vapor de Chile hasta México, y allá le da una tarea que es tremenda, ¿no? México debe ser un país 20 veces más grande que Chile, tal vez, en población y todo lo demás, y es educar sobre todo en la ruralidad, en los pueblos de indios. Ella cuenta, bueno, que pasaba entre pueblos de indios y en conversaciones con la intelectualidad mexicana y iberoamericana, digamos, o hispanoamericana, y políticos de la época, y le encargan esta tarea que muy bien cumple y que hasta el día de hoy los mexicanos la quieren mucho, y está lleno de escuelas, de calles y de museos, y bueno, y un sinnúmero de lugares que la recuerdan con su nombre, ¿no? Como Gabriela Mistral. Entonces pareciera como que hubiera estado mucho tiempo en México, y no fue tanto, estuvo alrededor de unos 3 años solamente. Pero pucha que dejó huella, Pero dejó ¿no? mucha huella. De hecho, el otro día yo leí un artículo que hablaban de que esa gran reforma educacional de México se le han hecho pequeños toques, pero lo esencial sigue hasta el día de hoy en México lo que dejó la gran Gabriela Mistral. Entonces, importante eso. Y con Chile, bueno, después vuelve en 1925, en Chile estaba muy difícil la cosa, había una tensión política muy grande, así que estuvo muy poco tiempo y se va a Europa como representante de lo que no recuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, pero es lo que posteriormente se llama la Liga de las Naciones, quiero decir, que posteriormente es la Organización de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, donde la representa. Le toca todo ese periodo de entreguerra y, bueno, y está en España, en Italia, en Francia. En Italia incluso tuvo hasta un presidio, digamos, en su casa, porque no era partidaria del régimen de Benito Mussolini, como tampoco de Franco y así. Y siempre ella tuvo muchos problemas en eso, porque si bien es cierto, no era una conservadora, tampoco le gustaban los totalitarismos comunistas que también se estaban dando en ese momento. Entonces ella como que no tenía padrinos, por decir así. Y a la vez también hablaba de la mujer, hablaba de los pueblos indígenas, creía en una patria grande, por decir así, tenía una visión latinoamericana muy Bien importante, bolivariana, ¿no? bien bolivariana, por decirlo, en ese tiempo, ¿no? Entonces... Sí, pues ella básicamente era como estaba en contra de los ismos, ¿no? Claro, claro. Ella vislumbró con mucha claridad lo que podría ser el ascenso también como del nazismo en España, y de ahí se desprende como una crítica de ella hacia los internacionalismos, ¿cierto? Y eso es lo que también plasma en muchas cartas que manda Chile a los políticos de la época, ¿cierto? Como advirtiéndole el peligro de que en Chile sucedieran, digamos, esos mismos fenómenos. Sí, pues es interesante porque a ella también, digamos, le quitan la pensión, quien iba a ser posteriormente presidente, pero primero que fue presidente, pero a través de una dictadura, ¿no es cierto?, que fue Ibáñez del Campo. Le quita, digamos, todos esos beneficios que tenía ella como profesora. Bueno, ella se va
y después en los años 50, posterior a que se ganara el Nobel, le invita de nuevo y le quieren hacer todos los honores, como que tú decías, oye, mira, tú primero me echaste, me quitaste todo, ¿cachai? Y siempre tuvo problemas en general, porque era una mujer que fumaba, tomaba mate, era una rebelde, claro. por decirlo de alguna manera. Yo me imagino una mujer grande, dicen que medía alrededor de 1,80 m. Sí, yo conozco a una profesora, ex profesora normalista que estudió en la Escuela Normal de La Serena, la profesora Carlina Huerta, ¿Ya? y a ella le tocó en la Escuela Normal estar en una visita de Gabriela Mistral en ese lugar, mientras ella era una niña y se estaba formando en la Escuela Normal. Y menciona lo que dices tú, una mujer con una presencia única, con ojos de color. Sí, verde, grandes, tenía sí. unos ojos verdes, dicen, muy, muy, muy fuerte. Y bueno, desde que ella se va a México en los años 20 ya, digamos, vuelve, pero por pequeños lapsus a Chile, alrededor de 3 veces. Nunca se queda completamente. Creo que la última visita fue la más fuerte, que fue en 1954, que visita el Valle, que está como una semana, digamos, recorriendo todos los lugares. Se le homenajeó en todas las partes, en Pisco Elqui, en Monte Grande, en Vicuña. Pero ya venía con ciertos problemas de salud, entonces, y también con avanzada edad, ¿no? ¿Sabes? La acompaña Doris Dana, ¿no es cierto? Que sería su pareja final, diríamos, según los biógrafos. Hay cosas bien importantes que hay que decir de Gabriela, como por ejemplo la muerte de Gin, ¿no es cierto? Que este niño, que algunos biógrafos dicen que sí era su hijo, otros dicen que no, como que la nebulosa está ahí. Pero al final, ¿qué importa lo que hizo como, ¿no?, una madre? Ella decía que era un hijo de su hermanastro. Y cuando era cónsul, bueno, en Brasil, este Gin de unos 18 años, que era bien rebelde, como un adolescente jodido, digamos, para la época, ¿no? No se sabe bien por qué, pero bueno, él se suicida tomándose un poco de cianuro, no, de arsénico. Entonces, bueno, eso le caló muy fuerte en la vida a Gabriela, incluso 2 años después que se gana el Nobel, o que la llaman, ¿no es cierto?, para decirle que se ganó el Nobel. Ella todavía está muy resentida de esa pérdida, ¿no? Oye, este es Mauricio, pero un conocedor nato de la biografía de Gabriela Mistral, es que me tienes así anonadada. No, es que Gabriela es mucho más. Dato, sí. Es que Gabriela es mucho más que. Es como que nunca es suficiente, ¿cierto? Sí. La rebelde Gabriela, que es un libro bien recomendable de una autora de apellido Ladrón de Guevara, lo escribe mucho más mejor. Entonces, la idea, siempre lo decimos en este programa, porque es la escritora referente de nuestra región y de Chile, es que la saquemos de ahí y la mostremos tal cual. Era una mujer que tenía opinión y que tenía un carácter fuerte, a diferencia de lo que muchos creen, que era una dulce profesora rural nomás. Yo elegí un texto que ella escribía para los diarios, imagínate, cuando tenía 16 años aproximadamente, en 1906. Específicamente un jueves 8 de marzo de 1906, le enviaba, ¿no es cierto?, a La Voz del Elqui, que era un diario de ahí de Vicuña, un artículo que se llama La instrucción de la mujer, porque era una adelantada a la época y era una defensora acérrima, ¿no es cierto?, de las mujeres. Voy a leerlo. Retrocedamos en la historia de la humanidad buscando la silueta de la mujer. En las diferentes edades de la Tierra la encontraremos más humillada y más envilecida mientras más nos internemos en la antigüedad. Su engrandecimiento lleva a la misma marcha de la civilización. Mientras la luz del progreso irradia más poderosa sobre nuestro globo, ella, agobiada, va irguiéndose más y más. Y es que a medida que la luz se hace en las inteligencias, se va comprendiendo su misión y su valor, y hoy ya no es la esclava de ayer, sino una compañera igual. Para su humillación primitiva ha conquistado ya lo bastante, pero aún le queda mucho que explorar para entronar un canto de victoria. Si en la vida social ocupa un puesto que le corresponde, no es lo mismo en la intelectual, aunque muchos se empeñen en asegurar que ya ha obtenido bastante. Su figura en ella, si no es nula, es demasiado pálida. Se ha dicho que la mujer no necesita sino una mediana instrucción, y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar. La instrucción suya es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo.
Porque la mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula que no atrae a ella sino la burla. Porque deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física y acaba por llenar de fastidio esa vida que la contemplación acaba. Porque la mujer instruida deja de ser ese ser desvalido que, débil para luchar con la miseria, acaba por venderse miserablemente si sus fuerzas físicas no le permiten ese trabajo. Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla, abrirle un campo más vasto de porvenir, es arrancar a la desgracia de muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra. Porque casi la degradación de la mujer se debe a su desvalimiento. ¿Por qué esa idea torpe de ciertos padres de apartar de las manos de sus hijos e hijas las obras científicas con el pretexto de que cambie su lectura a los sentimientos religiosos del corazón? ¿Qué religión más digna que la que tiene el sabio? ¿Qué Dios más inmenso que aquel ante el cual se postra el astrónomo después de haber escudriñado los abismos de la altura? Yo pondría al alcance de la juventud todas las lecturas de esos grandes soles de la ciencia para que se abismara en el estudio de esa naturaleza de cuyo creador debe formarse una idea. Yo le abriría el cielo del astrónomo, no el del teólogo. Le haría conocer ese espacio poblado de mundos, no poblado de centellas. Le mostraría todos los secretos de esas alturas, y después que hubiera conocido todas las obras, y después que supiera lo que es la tierra en el espacio, que formara su religión de lo que le dictara su inteligencia, su razón y su alma. ¿Por qué asegurar que la mujer no necesita sino una instrucción elemental? En todas las edades del mundo en que la mujer ha sido la bestia de los bárbaros y la esclava de los civilizados, cuánta inteligencia perdida en la oscuridad de su sexo, cuántos genios no habrán vivido en la esclavitud vil, déspotas y también ignorados. Instrúyase a la mujer, no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedora del respeto, a la admiración y al amor. Tendréis en el bello sexo instruido menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nulas. Que con todo su poder, la ciencia, que es el sol, irradia en su cerebro, que la ilustración le haga conocer la vileza de la mujer vendida, la mujer depravada, y le fortalezca para las luchas de la vida. Que pueda llegar a valerse por sí sola, deje de ser aquella criatura que agoniza en la miseria y si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. Más porvenir para la mujer, más ayuda, búsqueselo todos los medios para que pueda vivir sin mendigar la protección, y habrán así menos degradadas, y habrá así menos sombra en esa mitad de la humanidad, y más dignidad en el hogar. La instrucción hace noble a los espíritus bajos y les inculca sentimientos grandes. Hágase amar la ciencia más que a las joyas y las sedas, que consagre a ella los mejores años de la vida, que los libros científicos se coloquen en sus manos como se coloca el manual de la piedad, y se alzará con toda su altivez y su majestad, ella que se ha arrastrado desvalida y humillada. Que la gloria resplandezca en su frente, libre y vibre su nombre en el mundo intelectual, y no sea al lado del hombre ilustrado ese ser ignorante a quien fastidian las crónicas científicas y no comprende el encanto y la alteza que tiene esa diosa para las almas grandes. Que sea la estela que sueña en su obra, compartiendo con el astrónomo la soledad excelsa de su vida, la estela que no llora la pérdida de sus diamantes ni vive infeliz lejos de la adulación que forma el vicio deplorable de la mujer elegante. Honor a los representantes del pueblo que en sus programas de trabajo por él incluyan la instrucción de la mujer, a ellos que se proponen luchar por el engrandecimiento, el éxito y la victoria. Lucila de María Godoy Alcayaga, 8 de marzo de 1906,
en La voz del Elqui. Eso escribía cuando ella tenía 16 años. Imagínate tú, con 16 años, y yo me imagino, porque a esa edad todavía ella no convalidaba sus cursos ni nada, dicen de que este periodista y profesor que le abrió su biblioteca en La Serena fue el primero, digamos, que ella se sorprendió, pero mágicamente con esa cantidad de libros que habrá tenido este periodista, y me imagino que era una devoradora de libros porque ya a esa edad tenía una mirada del mundo muy, yo diría, no y sé. la mirada de la mujer Y a de la principio mujer de muy, siglo, muy imagínate estar hablando de la concepción de la mujer y de digamos, de la formación, de la instrucción de la mujer con 16, 17 años y con ese nivel de conocimiento, de empoderamiento, es, o sea, decir que es digno de admirar es poco. Es como que uno como mujer, o desde mi perspectiva, hasta te quedas sin palabras por esa visión tan crítica, tan avanzada, adelantada, pero a la vez muy consciente de la realidad que está experimentando el género femenino, y a esa edad, a los 16 años. Imagínate que ella ganó el premio Nobel en 1945 y la mujer en Chile votó el 51-52. O sea, 6 o 7 años posteriores. Entonces, bueno, también a ella, y siempre lo decimos, ¿no? Le dan el premio Nobel, y en Chile, 6 años también después, le dan El premio nacional. Eso. Hay un verso por ahí de Parra, y ahora no me acuerdo, pero que dice que se llama Epitafio, y que habla de eso, que habla de, o sea, riéndose, ¿no? Ironizando Parra, hablando sobre cómo a Gabriela la postergamos, ¿no? Pero era, bueno, y esto es de un libro que se hizo en los años 90, que recopila muchos de los escritos que ella hizo durante, sobre todo en su primera época, que eran los escritos o los artículos que enviaba a los diarios, y yo tomé que tiene que ver con su mirada feminista, por decirlo, no sé si es exactamente el término, pero para esa época. Pero así como esto, también habla de geografía, habla de Latinoamérica, hay un texto que habla sobre Balmaceda, porque recordemos que ella nace en 1889, o sea, tiene 3 años, si no me equivoco, cuando Balmaceda es muerto, ¿no es cierto?, el presidente de Balmaceda, y también se involucra en todos esos temas. Ella mira con mucha angustia el tema de la cuestión social. Recordemos que ella también es contemporánea de las matanzas de la carne, de la Santa María de Iquique, ve cómo los obreros no tienen ninguna protección, entonces se empapa de ese Chile tan difícil, tan jodido, y por eso cuando llega a México a ella se le abre un mundo en torno al cambio social a través de la educación, y ella mira a su Chile del sur, donde la pedagogía todavía es totalmente elitista, no se le quiere abrir a los pueblos indígenas, y lo mira con tristeza, pero a la vez también con una profunda ansia de tener un modelo así de fuerte, ¿no es cierto?, en la educación para los chilenos pobres, para los trabajadores, que acá en Chile, o sea, una de las grandes enfermedades era el analfabetismo, era prácticamente 100% en las zonas rurales, ¿no es cierto?, de los indios. Imagínate haber juntado a Gabriela Mistral con Paulo Freire, el brasileño. ¿Cómo hubiese sido un diálogo entre ellos? Claro, que hubieran sido contemporáneos, ¿no? Sí. Bueno, y eso, pues. Y bueno, nos estamos despidiendo de La Rosa de los Vientos con esta gran cita a nuestra poeta. Porque nació, oye, se me olvidó algo muy importante, Sí. porque ella nació el 7 de abril. Y como todavía no terminamos el mes de abril, Mes de aprovechamos Gabriela. mes de Gabriela, mes del libro, mes de la tierra. Aprovechamos de hablar de los grandes temas, porque La Rosa de los Vientos también es un pretexto Entonces vamos para hablar de los grandes temas. Oye, entonces vamos a inventar que el día del libro también es por celebrar a Gabriela Mistral. Deberíamos Por ponerlo también, Sí, pues, ¿no es lo vamos cierto? Lo vamos a posicionar nosotros. ¿Sabes lo que voy a investigar? ¿Ah? Voy a tratar de buscar ahí si es que alguien le respondió esa columna a la Gabriela en ese diario. Porque probablemente tiene que haberle alguien dicho algo. Alguien tiene que haber saltado. Pero sí, bueno, y de hecho ya con esto termino. Bueno, por eso no la dejaron entrar. Eso- Imagínate eso es lo que no te la iba a decir. dejaron entrar. Por las a lecturas estudiar. que ella tenía, Claro. y por los pensamientos que tenía, no la dejaron entrar A estudiar. a estudiar. Qué terrible, ¿eh? Tal cual. Pero alguien tiene que haberle respondido. Es muy interesante. Vamos a ver eso. Bueno, estamos llegando al final, pues, estimados contertulios del segundo capítulo de La Rosa de los Vientos. Yo siempre lo recuerdo, lo repito.
nos escucha, nos sintoniza, ¿no es cierto?, todos los jueves de 7 a 8 de la noche a través de comunitaria Gato al Quinta en el 107.1 para todo el Salamanca urbano, también a través de Comunidad FM en el 98.3 para todo el Valle Alto de Choapa, y también nuestras redes sociales nos pueden escuchar y ver también. Así es. Instagram, Facebook Y YouTube. y YouTube. Canal YouTube. Arroba Arroba La Rosa de los Vientos, ¿no? Sí. Salamanca. Oye, yo me despido con un saludo. Mañana, viernes 21 de abril, está de cumpleaños mi hermano Alberto, así que un muy feliz cumpleaños, Betito. Y Te yo quiero me mucho. despido con un saludo a mi hermano que estuvo de cumpleaños, David, también. Te quiero mucho. Oye, saluda a todos. Bueno, a los amigos de Victoria, a los familiares a los familiares de Victoria y también de Rodolfo, vayan nuestros parabienes para su cumpleaños. Nos vemos, si así el Altísimo lo quiere, la próxima semana haciendo otro capítulo más de La Rosa de los Vientos. Adiós. Nos vemos. Esta fue La Rosa de los Vientos, un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los esperamos en 7 días más para seguir disfrutando de la magia de leer y el gusto por conversar.